children if they He got so scared that he ran away from the table. Nada más qué dónde se lo puedo. Si yo no le digo la verdad, quién sabe qué le vaya a pasar a mi hermano. Es que todo lo que ustedes están hablando aquí son de artesanías, que hay un cadáver, que se mueve la cámara, que plano secuencia, todo está muy perfecto, muy bien. Y ese principio que decías de que le da información al espectador y que ni siquiera los actores lo saben, es un principio de telenovela, es un principio de fórmula, es una fórmula muy comercial, muy vendible. Es lo mismo que hacía Agatha Christie, le daba mucha información al lector y sus personajes eran hasta cierto punto vacíos, hasta cierto punto. Para mí, con lo que sucedía con Hitchcock es lo que va a pasar con Steven Spielberg. Aquí ninguno de los cuatro valoramos más a Steven Spielberg que Quentin Tarantino, ¿no? De quien hablamos no hace mucho rato. Pero va a ser revalorado por un movimiento de críticos que se formó en esta generación y es lo que ha visto. Generación Spielberg. De hecho, hay una película que se llama así, sí. La Generación Spielberg. Esa Generación Spielberg lo va a reivindicar y va a pasar igualito que con Hitchcock. ¿Por qué lo reivindican, don Armando, y aquí mis compañeros, movimientos como la Nouvelle Vague? Sencillo. Cuando tú eres un artista, cuando tú eres joven, cuando critican, cuando le entran los mayores, le entran a algo, yo tengo que llevarle la contraria, yo tengo que reivindicar eso. Ese cine que están haciendo actualmente no me gusta y yo voy a reivindicar lo bajo, lo sucio, y lo voy a reivindicar. Y eso fue lo que hicieron esos directores. Y hubiera pasado no con Hitchcock, con otro que hubiera sido también artesanal y que hubiera sido muy entrado por la crítica. Señores, la crítica no quería saber de Hitchcock, y yo creo que con bastantes razones. De sus 60 películas, de sus 60 y tantas, solamente hay 10 rescatables, pero grandes no llegamos a 5. Grandes no llegamos a 5. Y si empezamos a contarle, a sacarle la ingenuidad, lo desfasadas que están, pues yo creo que cuando viene a ver nos quedamos con 3. Yo creo que Hitchcock ha sido sobrevalorado, han crecido muchísimas generaciones del espectáculo adorando eso, esa diversión, esa fórmula que presentaba Hitchcock, y lo han engrandecido. Si lo comparamos, como bien decía Pablo, con no 50, no, con 20 directores de su generación, ahí mismo va a estar debajo. Mira, vamos a ver. No, pero yo no estoy de acuerdo con Edwin, porque ya Edwin quiere, o sea, él ha dicho que ni siquiera 5. No, y ahora 5. yo puedo comenzar a mencionar y seguro que, claro, que podemos... De los grandes, yo hablo de los grandes. No, pero te estoy hablando de películas Vamos a hablar grandes. de los grandes de su época. No, me menciona, estamos en Hitchcock. Ok, vamos a películas, vamos por pero películas, podemos iniciar por las que ya hemos mencionado y las más conocidas. Vértigo. Faltó Psycho. Sí, Vértigo. Psicosis. Mira, decías North algo. by Northwest. Pero déjame... Pero ahí va yo. Estoy muy en desacuerdo con North by Northwest. No, North by Northwest. North by Northwest tiene es uno de los ridículo. peores Esa escena de persecución. Ridícula. Eso está mandado a guardar, no, señores. Solamente la escena de él entrando al departamento de la CIA, ¿no? No. Las Naciones Unidas. De las Naciones Unidas, donde se mata a alguien y él sale como bájale si nada. Algo a North by Northwest. Como si nada. Eso para mira, mí la única ridiculísimo. profundidad que tiene Hitchcock es en el psicoanálisis. Tú bien lo dices. Sí, pero en North by Northwest hay mucho de eso. El dilema del personaje de James Stewart con su madre. Está presente casi en la obra de Hitchcock, porque él era un gran consumidor, devorador de Sigmund Freud. Pero te tengo una noticia. El 80% de los directores de cine en ese entonces consumían a Freud. Simplemente no tuvieron el presupuesto ni el apoyo de los estudios para abordar esos temas. Pero el caso es que está ahí. Está ahí, pero hay otros que lo han hecho mucho mejor, don Armando. Antes de Freud incluso, pero ¿qué tiene eso que ver? Que este sí lo hizo. Claro que sí, pero no me parece algo como que muy destacable, que sea freudiano. Es que no es lo no me parece algo muy destacable. No, pero me parece no es genial. que lo sea, sino cómo lo manejaba dentro de sus películas, que para mí lo manejaba de una manera cine, formidable. Señores.
estamos hablando de cine. Y ese es el cine es problema. historia. Y Hitchcock sacrificaba la verosimilitud de sus historias, sacrificaba los desenlaces humanos. Señores, la película mejor para mí de Hitchcock, desde ese punto de vista, él tuvo que salir antes de la película para decir, este no es mi estilo. The Wrong Man, ¿ustedes recuerdan The Wrong Man? Esa es una película hiperrealista, una película grande. Y yo tengo un dolor con eso, porque Hitchcock pudo haber sido un grandísimo director. Amén de lo comercial, pudo haber sido grandísimo director. Y sacrificó toda esa verosimilitud para eso mismo. Tengo una gente, yo lo decía, para mí, una película, el suspense es, una persona está sentada y una bomba debajo, él no lo sabe, pero el espectador sí. Sí, ¿Qué verosimilitud es esa en Pero la vida? Es que el cine no tiene que ser verosímil. Claro que ¿Por qué? tiene que ser ¿Por verosímil, qué? es una imitación ¿Por qué? de la vida. Alguna película sí, Claro, pero otras aquí no. hablamos que el cine es la vida. Ajá. Para Hitchcock es un Sí, espectáculo, es un el cine- entretenimiento. El cine es lo que tú lleves al cine. Perfecto. No Sí, tiene que ser verosímil. pero es entretenimiento. Pero vea, Para papá. Hitchcock es entretenimiento. Pero está Entonces bien. tenemos que hablar de Hitchcock no como el gran director, sino como el gran entertainer. No. Ajá. Bueno, espera. El gran No, entertainer. vamos a parar. Si vamos a hablar de cine. Jerry Lewis. Pero espérate, Uf. déjame hablar. Pero espérate. Sí. Si vamos a hablar de cine, él hacía cine en movimiento, en encuadres, en la secuencia. Entonces, eso es Sí, el claro, cine. pero todo eso tiene que ir coherentemente con la narrativa. Y la narrativa que me estás presentando es fiambre. Pero qué fiambre. No, Claro, no. es ¿Por qué fiambre. No, Es fiambre. es Vamos a verdad. suponer, Pero esa es tu opinión. vamos a Esa es tu suponer North by opinión, Northwest. ok. Dime, ¿eso qué es? ¿Qué es? ¿Cine negro? ¿Qué es? Ok, Suspense. vamos a compararlo con Sunset Boulevard. No, pero sí, ajá. No, pero vean. Ajá, sí, ok. vamos Vamos a compararlo con In a película. Lonely Place. No. Pero Vamos a compararlo hablando con, de comparación. pero comparemos, Lo de vamos a él es comparar una cosa. gran película de Hitchcock con cualquiera Ajá. grande de su generación. Sí. Pero vamos a hacerlo. Ajá. Vamos a hacer ese ejercicio. Pero mi pregunta Comparémoslo. es, ok, ¿por qué hay que ir a la comparación Exacto. para restarle Tú estás mérito a? Como Alberto. Pero te he dicho pero déjame muchísimas terminar. cosas. No, pero yo te he déjame hablado del terminar. principio. Tú no dejas hablar a la gente, Yo te he hablado del Edwin. principio de Hitchcock. Pero yo te he déjame hablado con el terminar. principio de él. Déjame terminar mi idea. Ujú. Si tú tienes que por necesidad llevarme a Hitchcock a ponérmelo en el Coliseo con otro director para Eso es como bajarle la calidad. Alberto. Exactamente. Para mí, si hablamos de dirección, como dirección, lo que hacía Hitchcock mezclando sus elementos. Artesanía. Sí. Sí, Desde Y no salimos de ahí. desde el Pero espera, Eso es una espera. parte del cine. No, espera. Ajá, Porque espera. cuando... Es que no, es que ustedes Pero me es que no están hablando... termino- Es no- que háblenme de historia. Pero es que no termino mi Ustedes me idea. están hablando no de termino mi dirección. idea. Háblenme de historia. Pero no Sí, termino la mi idea. historia- O sea, no hay un punto, o sea, tú no le quieres reconocer ni siquiera lo que el hombre es un maestro haciendo. O sea, tú no lo Entertainer. reconoces Sí, sí, tremendo. porque fulano hizo Tremendo, tal cosa mejor. tremendo haciendo pirotecnia. Muy bien. No, y no pirotecnia. El problema no es no ese. pirotecnia, no. El problema no es Incluso Hitchcock cambia la dinámica Ujú. del cine que se venía consumiendo como cine de horror, cine de terror, Claro. cuando hace Psicosis, porque te da tu monstruo, tu villano, tu personaje malo, no es un sobrehumano, no es un zombie, Claro. no es nada de eso. Es una gente con qué? Con un problema psicológico, con Claro. una psiquis retorcida. Y eso no es simple fiambre, como tú dices, eso es... Ahí hay un subtexto. Sí. Que no nos guste quizás algún detalle, etcétera, o cómo él maneja Sí. tal cosa. Sí, sí, pero perfecto. esos puntos hacen de Hitchcock a alguien grande. Primero, él se encarga de crear lo que hoy se conoce como el thriller moderno, la película emocionante, la emoción, el suspense. Sí, O sea, eso es un mérito ya suficiente Ujú. para tú ponerlo en el lugar Claro. que tú desees. Y para comer palomitas y para vender muchas No, pero entradas. es un mérito. Ese es el gran Porque, mérito. ¿no? porque lo pudo haber, Es el lo gran pudo haber mérito. hecho Billy Wilder. Ese es el gran mérito. Pero mira, qué interesante que hablas de Psycho. A mí me encanta Psycho. Y mira quién es Hitchcock. ¿Qué le criticamos a Saving Private Ryan? Usted lo dice. El discurso El final. pegote. Sí. Y ese pegote que tiene al final Es verdad, Psycho. es verdad. ¿eh? Bueno, sabemos, ese pegote. en la época. Ah, En no es la época, Sí. no es la época. Sí, era la época. No es la época, porque muchos Pocos años directores, antes poco- Otto Preminger Sí. había hecho una maravilla de película, Ah, sí. como El hombre del brazo de oro, Sí. y no tenía un final así. Pero pocos Bueno, directores ¿eh? lograron Hizo evadir una el película mismo Del Billy año Wilder. 1963. Muchos es Psycho. directores, Sí, pero
algo. Edwin, tú sabes que muchos En directores plena tuvieron época que de los ceder. grandes directores. Pero tú estás hablando de un director que trabajaba básicamente para los estudios y no iba a ceder ante el código Hayes. Tú sabes que no, papá. Pero hay otros que lo pudieron manipular. Pero no, es que, pudieron pero es que tú estás hablando. salirse. Lo primero, mi premisa fue la Pudieron primera. salirse. Hitchcock fue un director de mainstream. Él hizo el mainstream, o sea, vamos a decir, el menos mainstream de lo mainstream. Ok. Era Hitchcock. Entonces vamos a clasificarlo. El director mainstream. El gran director mainstream. Ahora, no me lo pongan entonces de los 50 mejores directores, como Yo no dice sé. Pablo. Bueno, es que las Yo no listas voy a son contar, muy yo no personales. a mí no me importa contarlo. No, ni a mí. No tengo que ver. A mí me gusta muchísimo Hitchcock y no sé si está entre los 50, Sí. entre los 40 o entre los 210. Eso no me importa. Pero es para Yo lo que sé entretenerse. que contando Para entretenerme, sí, me interesa Hitchcock. Lo que pasa es Ahora, que- para ver cine, para lo que yo pienso que es cine, yo no veo Hitchcock. No, eso- lo que no, tú- pero, espérate, oye, por pero suerte. espérate, lo que tú piensas que es cine. Sí, sí. Pero él hace cine. Una porque tenga ese blanqueamiento cinematográfico. Se llevó a mejor película y fue una de las películas menos populares. Sobre todo el cine de calidad con Casale. Fue nominado y a nosotros se nos dijo que era porque era extranjero. 1889 nació una verdadera leyenda del cine, señor Charles Chaplin. Así que les recomiendo esta película, señores. ¿Qué pasa? ¿Quién va a aclarar eso? Ojalá que a Most Valuable. Tú no puedes planear nada más pensando en que esta película recaudó tanto en taquilla.